Hola, oyentes de Radio Sefará. Tenemos el gusto de volver a contar con Pablo Dreisig en su sección El Anaquel, libros de filosofía judía. ¿Qué tal, Pablo? ¿Y de qué libro y de qué autor o autores nos vas a hablar esta vez? Sí, querido Jorge, me voy a referir a... Estoy muy contento de hacer esta emisión, este despacho, porque vamos a poner luz sobre un autor que de alguna manera, incluso creo que no está traducido al español todavía, pero que es uno de los grandes pensadores judíos, uno de los grandes pensadores judíos del siglo XIX, importantísimo para mí y que gracias al profesor Marco Casuto Morselli, se ha dedicado a publicar algunas de sus obras principales y sus obras inéditas, como es la que hoy vamos a comentar, se ha podido poner en valor el pensamiento, la figura y la obra que nos legó, de quien voy a hablar ahora, que fue el rabino Elía Ben Amoseg. Elía Ben Amoseg. Ahora vamos a hablar un poquito de él. Adelanto que fue un pensador italiano, de una familia con orígenes, creo, del norte de África, instalados en Livorno, en la ciudad puerto judía tan importante de Livorno, de donde era Modigliani, el gran pintor, ¿no? Este, y por eso decía que estoy contento, Jorge, porque de alguna manera hay filósofos que transitamos en estas columnas, como por ejemplo Emmanuel Levinas, Franz Rosenzweig, incluso Martin Buber, Ernst Cassirer, etcétera, etcétera, que ya tienen un reconocimiento, además de un recorrido importante. Y sin embargo, el pensador rabino de Livorno, Elía Benamosed, con una obra muy importante, sin embargo, aún no concitó el interés suficiente y hasta donde sé, en lengua española todavía permanece inédito. Hasta donde sé, quizás algún oyente me pueda rectificar. Siguiendo con el libro, este es un texto muy interesante porque es un texto que estaba inédito, incluso en italiano, por por una razón, porque es un texto que nuestro rabino lo envió a una convocatoria que hizo la famosa Alianza Israelita Universal de París, eh, una especie de concurso sobre un tema, que el tema era la relación del judaísmo y del cristianismo, entonces lo envió en francés, de modo que incluso esta obra que vamos a comentar hoy estaba inédita en italiano. Y justamente la traducción es del profesor Marco Casuto Morselli. Fue editado por la casa editorial Marietti de la ciudad de Génova. Fue publicado en el 2002, la primera edición. Pero creo que hay una edición también del 2016. El libro que comentamos hoy, después el profesor Casuto Morselli tradujo o curó otros textos, de nuestro rabino, de Elía Benamosed, pero el que vamos a colocar hoy en nuestra biblioteca infinita de nuestro anaquel imaginario de libros de pensamiento judío lleva por título en español El origen de los dogmas cristianos. Fíjense qué relevante el tema, ¿no? Y bueno, y afecta a una cuestión muy importante, crucial en el pensamiento judío, que es su relación con el cristianismo. En este caso, no su relación histórica, aunque también está implicada su relación histórica, sino sobre todo a nivel, si se quiere, doctrinal, dogmático, desde el punto de vista de las ideas. Bueno, nuestro rabino, Elía Benamosed, sin duda hoy es una de las figuras más importantes del pensamiento judío italiano y yo diría del pensamiento judío en general, ¿no? Del siglo XIX.
eh, sefaradí, por cierto, y también algo que vamos a hablar después, una suerte de pionero del diálogo judío-cristiano. Nació en el puerto de Livorno, en la ciudad, en 1823, en una familia que venía de Fez, de Marruecos. Perdió tempranamente a su padre, Abraham, fue educado por su madre, Clara, y por su tío materno, que era Yehuda Coriat, ¿no? Ahora, el tío este, Yehuda Coriat, fue muy importante porque era rabino y también cabalista. Según nos recuerda el curador del libro, eh, junto a su tío desde pequeño, Elía Benamosed, escuchaba a la luz de una vela como su tío le leía el Zohar. Em, Luego, ya a los 16 años, él prologa una obra cabalística del tío, el Maor Bashemesh, y también muy tempranamente comienza a dar sus enseñanzas, ¿no? Este, mm, Está en el prestigioso colegio rabínico de Livorno, donde desempeña su actividad, bueno, en la ciudad donde está con su esposa y sus hijos. No, no, es interesante porque así como su actitud fue muy contemplativa, muy de tender puentes, ¿no? De ahí viene la palabra pontífice, ¿no? De tender puentes con el cristianismo, al mismo tiempo no ahorró polémicas. Tuvo muchas polémicas con otros pensadores judíos, incluso escribe un tratado, el Emat Mafhishya, que es una refutación de Arinohem, que es el Arinohem es una obra anticabalística del gran pensador judío León de Módena, ¿no? León de Módena. Bueno, tiene varios textos, un texto de 1865 sobre los esenios, un libro que creo que quedó inconcluso, que es Moral Judía y Moral Cristiana, que él escribe en 1867. Em, También es importante decir que él de alguna manera da curso a una línea de pensamiento judía que comienza a tender puentes, a acercarse mucho al pensamiento cristiano, por una vía diferente a otras vías, ¿no? Hay muchas, esto es interesante, hay muchos modos en que el pensamiento judío tendió puentes con el cristianismo. No son siempre las mismas fuentes, dogmáticas las que permiten esa cuestión, pero en el caso de nuestro rabino, son las famosas leyes noágidas, ¿no? Las leyes dadas a Noé para la totalidad del género humano, ¿no? Que no afectan solo su cumplimiento, al pueblo de Israel. De ese modo, a través de ese concepto clave, y también no solo el concepto de leyes no ágidas, que se acercan mucho al concepto de ley natural en los estoicos y en los romanos, sino también ciertos conceptos cabalísticos que permitirían prefigurar, o intuiciones cabalísticas que permitirían tender puentes hacia el pensamiento cristiano. Lo que no quiere decir que sea un pensador eh, sincrético con el cristianismo, de ningún modo. Más bien, lo que hace nuestro autor es pedir, reclamar, sugerir que el cristianismo haga una suerte de teshuvá, una suerte de depuración de algunos elementos, entre ellos sobre todo la condena de Pablo a la ley, y de ese modo tender puentes.
De modo que ha sido muy tomado justamente el pensamiento de Benamosed para todo lo que es los diálogos hoy tan necesarios con el mundo cristiano, ¿no? Su obra yo creo que tiene, a pesar de que es un pensador del siglo XIX, tiene mucha actualidad. Incluso si uno lee algunos textos actuales del gran scholar estudioso Daniel Boyarín sobre el modo en que se parten aguas, que se abren, se bifurcan los caminos entre cristianos y judíos, y Daniel Boyarín estudia cómo en los primeros tiempos incluso hay desarrollos judíos que contemplan eh, formas, por supuesto no la Trinidad cristiana, pero sí que sugieren la complejidad de la figura divina. Este texto tiene. Después, claro, hubo importantes figuras como Aimé Pallier, que en Francia desarrollaron ya una perspectiva noágida importante. Em, bueno, por eso, por la parte erudita, pero también por la cuestión de la época, creo que es tan interesante volver al pensamiento de Benamosed. Bueno, te agradecemos mucho esta recomendación. Ya saben, un libro escrito en italiano y que habla de un personaje que creo que hay poca gente fuera de este círculo que mencionabas de estudiosos que hayan tenido contacto con Elías Benamosek. Así que es una oportunidad para conocer este trascendental personaje. Muchas gracias, Pablo Dresi, por habernoslo presentado. Gracias a ti, Jorge.